La paz de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, esté con todos. Hoy vamos a tratar un tema que para algunos va a ser un refuerzo al conocimiento que ya tienen. Para muchos otros es causa de controversia por lo que les ha sido enseñado en sus congregaciones. Esto es el tema de los mandamientos que el Señor nos ha dado, los cuales, valga la redundancia, son mandamientos, no sugerencias, y que deben de ser obedecidos no por obligación, sino por amor al Señor. Porque ¿qué hijo puede decir que ama a su padre si no le obedece? Porque si le desobedece, entonces ¿qué clase de amor es eso? Y recordemos que el Padre se agrada de aquellos que obedecen, pero Él está airado contra el impío, contra todo aquel que no obedece, contra aquel que anda fuera de sus caminos. Y también vamos a derribar fortalezas que se han levantado en desobediencia hacia nuestro Señor por tomar de la Escritura versos aislados y que han sido malinterpretados, creando nuevas doctrinas que no se parecen en nada a las que dejó a nuestro Señor Yahshua Jesús. Pablo habla de esto en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4, donde dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para la destrucción de fortalezas. En la versión de Nazarena dice: porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. Por el contrario, ellas tienen el poder de Yahweh para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Cristo. Por eso, para interpretar las Escrituras, debemos de utilizar la misma Escritura y así, basándonos en el contexto de lo que se está hablando, podremos tener un panorama amplio y no torcer la Escritura a nuestra conveniencia o a nuestros deseos carnales. Que recordemos que la carne siempre está en contra del Espíritu. Algunos argumentan en contra de los 10 mandamientos porque manifiestan que Cristo no los mencionó y toman como ejemplo cuando un hombre se le acercó y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Como podemos verlo en Mateo 19:16, que dice: y he aquí, un hombre se acercó a Yahshua y dijo: Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y el maestro le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre. Y termina encapsulando a todos los 5 mandamientos que le había dado en uno solo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como podemos ver, estos son los mandamientos lineales para el prójimo. Algunos comentan que los primeros mandamientos no se los dio porque no los debemos de guardar. Sin embargo, si nos situamos en el primer siglo, nos damos cuenta que él está hablando a judíos. Y estos judíos, los primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no te harás imagen de ninguna semejanza, debes de guardar el Shabbat. Esos no se los daban porque ellos los guardaban sí o sí, pero le da estos mandamientos porque, como ellos estaban bajo el yugo romano, se habían olvidado del amor al prójimo y solamente se habían dedicado a estar bien con el Creador, pero egoístamente, porque se habían olvidado de la justicia y la misericordia. Esto también lo explica uno de los apóstoles llamado Juan o Yohanan, que dicho sea de paso eran varios Juan, uno el discípulo amado, Juan el teólogo, Juan el anciano, pero en esta carta, primera de Juan 4:20, dice: si alguno dice yo amo a Dios
y odia a su hermano o lo aborrece, es un mentiroso. Porque si una persona no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Entonces queda de manifiesto que el egoísmo estaba por encima del amor que se debería de profesar hacia el prójimo. Por lo tanto, fue así que el maestro solamente dio esos 5 mandamientos lineales. También esto podemos verlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 17, que dice: y saliendo él para seguir su camino, vino un hombre corriendo, se postró de rodillas delante de él y le preguntó: Rabí bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Yahshua le dijo: ¿por qué me estás llamando bueno? Nadie es bueno excepto Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y como podemos ver, aunque hay una variación del Evangelio de Marcos con el de Mateo, la esencia es la misma. No manifiestan los primeros mandamientos, pero sí los que se refieren al hombre. Algunos se basan en el libro de los Hechos para crear una doctrina de no obediencia a los mandamientos, como podemos verlo en el capítulo 15, verso 28 del mencionado libro, que a la letra dice: porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no poner cargas más pesadas sobre ustedes que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de las cosas estranguladas y de fornicación. Si se mantienen lejos de esto, estarán haciendo lo correcto. Shalom, pasadla bien, adiós o buena salud a ustedes. Sin embargo, el contexto del capítulo no está hablando de los mandamientos, sino de la Brit Milá, como podemos verlo al principio del capítulo, que dice: entonces algunos que venían de la región de Judá, de Judea, enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Podemos ver que la controversia no es los mandamientos, los mitzvot, sino que es la Brit Milá, pacto de circuncisión, una cosa muy diferente. Así que vemos claramente que no se está hablando de los mandamientos, sino de la ley, de los ritos. También Pablo aclara esta situación en su primer carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 19, donde dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Pablo aquí está poniendo en claro que cualquier rito no tiene relevancia, pero que guardar los mandamientos, eso sí es relevante, porque con eso se está demostrando amor a Dios y sometimiento a Él. Y realmente los mandamientos no son una cosa que represente carga, no son un yugo pesado. Nos libera del pecado, nos da tranquilidad y nos hace estar bien con el prójimo, pero también con el Creador. Otros más utilizan la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 25 al 27, para decir que los mandamientos no están vigentes, confundiendo los mismos mandamientos, que son 10, con la ley, la Torá, que se compone de varias leyes, como la ley sobre los esclavos, ley sobre actos de violencia, sobre las responsabilidades de amos y dueños, restitución humanitaria, sacerdocio y varias que componen lo que es la Torá, que aunque no nos justifican, pero sirven como guía de qué podemos y qué no podemos hacer delante del Creador. Y estos versos dicen: mas venida la fe, ya no estamos bajo la mano del ayo, la del tutor. Dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Sin embargo, si estamos vestidos de Cristo, debemos de andar como Él anduvo. Así dice la palabra en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 6, que dice que el que
permanece en él debe andar como él anduvo. Y por lógica, si vamos a andar como él anduvo, será en obediencia hacia el Padre. Y si el Padre dio los mandamientos, pues tenemos que obedecerlos, porque Cristo así lo hizo, nunca lo desobedeció. Y nosotros no somos más que el Maestro para desobedecer al Padre Creador. Entonces, nosotros también le debemos de obedecer, debemos hacerlo por amor, como dijimos anteriormente, y no por obligación. Otros más toman como base para también decir que no estamos bajo los mandamientos a Romanos 6:14, que dice que para que el pecado no se enseñoree de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A muchos les gusta este verso, para andar libremente dándole deleites a la carne, pero unos versos antes, en el verso 4, dice: porque somos sepultados junto con él a muerte por el bautismo, para que como el Cristo resucitó de los muertos a gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Lo cual quiere decir que una vez que nos bautizamos, estamos muertos para la ley, porque estamos siendo bautizados con Cristo en su muerte. Es una forma de decir que ya vamos a esforzarnos por tener una vida nueva, no la misma vida que llevábamos anteriormente, sino ahora vivirla para Cristo, para el Creador, no para nosotros mismos, para nuestros deleites. Y eso es estar bajo la gracia. Y pues la gracia no es un permiso para seguir en los deleites de la carne, en los deseos. Es algo que al Creador le plació darnos para que vivamos ahora de acuerdo a como Él quiere. Y eso no es en beneficio de Él, sino de nosotros que queremos vivir eternamente. Pero en este cuerpo que está corrompido, no podríamos hacerlo, ya que tenemos dolores, tristezas, congojas, y pues sería ilógico que viviéramos eternamente con todo eso. Sin embargo, la obediencia nos llevaría a la perfección. Recordemos que el primer hombre era perfecto. El único requisito era: obedece. No te vayas a comer ese árbol. El fruto de ese árbol no te lo comas. Vas a ser eterno. Un solo mandamiento que fue desobedecido. Y pues por ahí entró el pecado, por la desobediencia. Entonces, si el Señor nos dice: obedéceme en esto, pues tenemos que hacerlo. Eso nos va a llevar a la perfección, para poder heredar la vida eterna en un cuerpo incorruptible. Bien, ya vimos que estos argumentos negativos hacia los mandamientos son débiles. Ahora veremos los positivos y por qué debemos de seguirlos. En el libro de Revelación o Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y los mandamientos de Dios, pues ya sabemos que son 10. Y la fe de Jesús, de Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo, es que confiemos ciegamente en Él, plenamente, con todo nuestro corazón. El contexto de este capítulo es la caída de Babilonia. Dice: y otro ángel le siguió diciendo: ya es caída Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la marca de su nombre. Y aquí es donde aparece este verso. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso la importancia de guardar los mandamientos. Porque anteriormente dijimos, todos tenemos un Padre. O somos hijos de Dios o no somos sus hijos. Y esto es algo importante porque el que tiene la fe del Cristo y guarda los mandamientos de Dios, entonces viene a ser una persona santa, una persona kadosh, apartada. Eso es en hebreo santo. No es ser santurrón, andar ahí con las manitas pegadas por todos lados, orando por cada esquina, sino ser santo es ser apartado, apartado de las cosas del mundo, apartado de los placeres pasajeros que este mundo da. Eso es ser santo, kadosh, es la palabra en hebreo.
También tenemos en Apocalipsis 12:17 que el gran dragón se va en contra de la descendencia de la mujer. Entonces el gran dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos del Señor y tienen el testimonio del Cristo. Una persona que no guarda los mandamientos ni tiene la fe del Cristo, no hay razón ni de para qué perseguirlo ni por qué estar enojado con él, porque, como dijo el mismo maestro, el que no recoge conmigo desparrama, y el que no está conmigo contra mí está. También dijo que un reino no puede estar dividido contra sí mismo, por lo tanto, si esta persona está guardando los mandamientos y tiene la fe puesta en Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, pues lógicamente va a ser perseguido. Sin embargo, al final de todo esto, pues el Señor nos dará la corona de la vida. Ese es el premio a la lealtad, la fidelidad y el amor hacia Él, y la obediencia sobre todo. Repetimos que es por amor que se siguen los mandamientos. También podemos ver en 1 de Juan 5:3, porque amor al Señor significa obedecer a sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son gravosos, lo cual quiere decir que no son pesados, y al contrario, nos sirven como deleite, porque andamos en libertad cuando los obedecemos. También en ese mismo libro, en el capítulo 3, verso 21 al 26, dice: queridos amigos, si nuestros corazones no conocen nada en contra nuestra, tenemos confianza en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, porque los obedecemos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahshua, de su Hijo Jesús, el Cristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Recordemos que los 10 mandamientos derivan de 2, que es amar al Señor por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. El maestro también anteriormente había dicho que todas las cosas que pidiéramos al Padre en su nombre, Él las haría. Y aquí, pues aquí en el verso 22, nos dice que cualquier cosa que pidamos la recibimos, porque estamos obedeciendo y haciendo las cosas que le complacen. Esa es la importancia de guardar los mandamientos. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, es un poco más explícito respecto a esto. En el capítulo 14, verso 14, podemos ver esto: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro Consolador. Esto es refiriéndose al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, para que permanezca con vosotros para siempre. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Estará unido con todos nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando aquel día llegue, ustedes sabrán que yo estoy unido con mi Padre, y ustedes conmigo, y yo con ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Yahshua, Jesús, y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, o sea, mis mandamientos, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que el maestro se refiere aquí es que él siempre estuvo hablando de Torah. En ese entonces no había Nuevo Testamento, por lo tanto él solamente agarraba los rollos de los profetas, la ley de Moisés, los salmos, para enseñarle al mundo cómo se debía de guardar los mandamientos. Él no vino a cambiar nada, realmente vino a explicar cómo debían de guardarse. Muchos manifiestan que los mandamientos no debemos de guardarlos porque fueron dados exclusivamente al pueblo de Israel. Como este fue dividido y quedaron únicamente los judíos, pues solamente ellos deben de guardarlo.
Sin embargo, la palabra dice otra cosa. Vamos a Éxodo 12:49 y vemos que dice: la misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Les recuerdo que nosotros somos peregrinos en nuestra tierra mientras vamos en camino hacia el Padre Creador. También en el verso 37 dice que cuando partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentiles, o sea, una multitud mixta, una gran muchedumbre. No solamente subieron hebreos con ellos, sino que cuando vieron las maravillas que Dios había obrado a través de las plagas, ellos decidieron seguir al verdadero Creador, porque vieron que los dioses que ellos tenían en Egipto nada pudieron hacer. Las 10 plagas fue cada una en contra de un dios diferente de Egipto. Por eso precisamente dijeron: este es el verdadero Dios, porque había derrotado a dioses que ellos adoraban. Tenían un dios para cada ocasión, al igual que muchos tienen un santo al cual rezarle y hacerle devoción. Entonces tenemos que los mandamientos están vigentes, son para todos, y que el Señor mismo los entregó cuando descendió en medio del fuego en el monte Sinaí a dárselos a Moisés, y la montaña humeaba y había truenos y relámpagos, todo para expresar cómo debíamos nosotros de comportarnos delante de él y con el prójimo. Y al guardarlos nos trae grandes beneficios, como son paz, tranquilidad, buenas relaciones con el prójimo, pero sobre todo la bendición por la obediencia mostrada hacia el Creador. Como él siempre lo manifiesta en las Escrituras, todo aquel que le obedece es bendecido, y él no cambia, como dice en Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio, y tampoco Cristo cambia, como dice en Hebreos 13:8. Jesucristo, Yahshua HaMashiach, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En las próximas emisiones estaremos explicando cada uno de los mandamientos para tener un panorama más amplio, tanto literal como espiritual. Que la paz de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, sea con todos ustedes, y que el Creador resplandezca su rostro sobre todos aquellos que le aman.